El Bierzo tiene en Toño Criado una de sus embajadas en Madrid. En la capital de España se plantó un mes antes de la muerte de Franco para estudiar periodismo y en la pensión en la que residía brindó por los nuevos tiempos. Su carrera profesional está ligada a la radio pública desde que en 1983 aprobó las oposiciones y tuvo como primera jefa de informativos a María Teresa Campos. Pero este ponferradino, nacido en la Plaza Fernando Miranda, acumula un buen número de anécdotas gestada en la que ha sido su segunda casa, el Congreso de los Diputados, una labor, la de cronista parlamentario, que le valió el premio Luis Canandel de Periodismo, que le entregaron los por entonces príncipes de Asturias. Desde la pasionaria Yasser Arafat son muchos los personajes con los que ha tratado este ponferradino, que sin embargo no cambia por nada sus visitas al Bierzo, del que es un gran conocedor, y sus charlas con los amigos, siempre con un buen vino, en una de sus muchas bodegas. Toño Criado, bienvenido. Hola. Estamos en una bodega, en la bodega El Niño de Cacabelos, que forma parte de tu vida. Por supuesto, la bodega que hace unos 15 años, un grupo de amigos, con el apoyo del Instituto de Estudios Bercianos, le pusimos unas placas que podemos contemplar en las salidas, que pone Patrimonio del Bierzo, y es verdad. Y digo una cosa sola, es la única bodega que existe en el Bierzo que conserva su bandera blanca fuera, que indica que hay vino joven. Si pusiéramos un ramito de laurel, indicaría que hay vino tinto. Eran costumbres de antaño que sigue manteniendo el niño, y por eso estas cosas que forman parte de nuestra tradición y de nuestras costumbres creo que no se deben perder, y creo que la bodega del Niño se lo merece todo. Bueno, lógicamente es lógico que seas feliz aquí, porque tú eres alguien que dice que el Bierzo es la base de su existencia. Por supuesto, después de la familia es el Bierzo. Tú eres periodista, estás ya jubilado, periodista parlamentario. Durante décadas trabajaste para Radio Nacional de España como cronista, ¿no? que es como se conoce, parlamentario, informando a la gente de lo que ocurría nada menos que en la Casa del Pueblo, ¿no? En el Parlamento. Pues sí, nada menos que casi 30 años haciendo crónicas parlamentarias, tanto en el Congreso como en el Senado. También tuve una etapa que fui corresponsal de la Moncloa y enviado especial, pero bueno, de eso tendremos tiempo de hablar, poquito a poco. ¿Tuviste claro siempre que querías ser periodista? Sí, por supuesto, desde que empecé estaba en San Ignacio y hacían los concursos de redacción de Coca-Cola anuales, siempre me presentaba y ya dije que quería hacer periodismo y lo hice. De hecho, soy de la 5ª promoción de la Universidad Complutense de Madrid. Una ciudad a la que tú llegas con Franco todavía vivo, pero al final ya de su vida. Era una época convulsa, ¿no?, para llegar a la capital de España. Y tanto, porque te voy a decir, el día que murió Franco estábamos 4 de Ponferrada en una pensión en el barrio de Argüelles, y a las 6 de la mañana uno de ellos llamó a la puerta, que ha fallecido, que ha muerto Franco. Nos despertó, armamos allí un revuelo en toda la pensión, y me acuerdo que abrimos una botella de vino casero, porque de aquella no había vino embotellado en el Bierzo, quitando Don Mariano en Villafranca, y nos tomamos un vaso de vino, porque eso era un anhelo de la futura libertad que todos anhelábamos en esos momentos. ¿Y quién te iba a decir, ¿no?, que años después ibas a estar informando a la gente desde el epicentro de la democracia, que es el Parlamento? Sí, pues la verdad es que sí, siempre me gustó la política, la verdad es que me mandaban a hacer deportes, o si quería ir a deportes, si quería ir, incluso tuve muchas oportunidades de ir a Televisión Española, pero claro, si iba a Televisión Española no tenía la posibilidad de seguir en el Parlamento, porque había más competencia dentro de los profesionales de televisión de cubrir el Parlamento. Sin embargo, en Radio Nacional y Radio Cadena, que es donde empecé, ahí sí que me daban la oportunidad de seguir en el Congreso, que era lo que me gustaba, y ahí me quedé.
Tú te licencias en periodismo, ese joven que celebraba por todo lo alto la muerte de Franco, finalmente acaba su carrera, vuelves a una etapa muy breve en la comarca y regresas de nuevo porque te sacas la oposición, ¿no? Primero en Radio Cadena Española y luego ya en Radio Nacional. Sí, porque al terminar la carrera vine un tiempo para aquí porque mi padre se puso enfermo y tuve que ayudar en casa como agente comercial, repartiendo productos alimenticios, y yo toda mi carrera la pasé trabajando aquí todo el verano. Por eso nunca perdí esa conexión, trabajaba todo el verano aquí y después ya me iba a Madrid a estudiar periodismo. Y para que la gente sepa, tu primera jefa de informativos fue María Teresa Campos. Sí, pues cuando entré en Radio Cadena, que estaba en la calle Ayala en Madrid, María Teresa Campos llegaba de Málaga, porque había fallecido recientemente su marido, y entonces llegaba de jefa de informativos de Radio Cadena, y yo al entrar pues fue mi primera jefa, no se me olvida, siempre muy atenta conmigo, por cierto, sin conocerme, claro, yo era un rapacín y siempre, bueno, aquí cuando los boletines decía, aquí llega este de Ponferrada, siempre muy atenta. ¿Y la vida os ha vuelto a cruzar en alguna ocasión? Sí, nos hemos visto en algún acto así en Madrid y sí hemos mantenido, aunque la distancia, claro, ella ha tenido una prolongación de su éxito infinita y yo me he conformado con mi Bierzo y mis pequeñas crónicas parlamentarias. Una crónica implica resumir en un minuto. Los editores cada vez piden piezas más pequeñas, más cortas, y tú tenías que resumir horas y horas de Parlamento. ¿Dónde está la clave de una buena crónica? Porque me imagino que hay que tener un buen gusto con el lenguaje, hay que explicarlo de forma clara, hay que ser conciso. ¿Cómo resumías todo lo que allí ocurría? Claro, es que la radio, lo lógico era entrar en un boletín a las 10, que ha dicho, pues tenías que resumir la última hora, pues bueno, 4 pinceladas, después estaban los informativos puntuales de las 2 de la tarde, de las 8, de las 12, donde tenías un poquito más de margen, 2 minutos. Resumir tantas horas, pues eso va en la base del periodista que ve dónde está el punto exacto de la información de ese momento, ¿no? De dónde puede dar esa información que al público le puede interesar. Y eso que tu etapa profesional transcurrió en el bipartidismo. ¿Te imaginas ahora? ¿Te pones en la piel ahora de los compañeros que están en el Parlamento, con ese Parlamento tan fragmentado, con la necesidad de dar voz a todas las fuerzas políticas que están allí representadas? Me imagino que será imposible, porque en unas conexiones que se hacen tan breves no puedes dar voz a todos los partidos políticos que hay. De aquella sí teníamos esa posibilidad, porque estaba Coalición Canaria, Partido Nacionalista Vasco, Convergencia y Unió, bueno, Partido Popular, PSOE, y entonces, bueno, sí había esa posibilidad de cubrir todos, ahora imposible, evidentemente. Pero, claro, era una política en la que la alternancia política era la clave y a lo mejor las elecciones pues eran menos disputadas. Tú trabajaste con Aznar, con Felipe I, luego Aznar y luego... Con Zapatero ya menos, pero bueno, seguía ahí. Quizás donde más cubrí información, bueno, con Felipe González y todo el proceso de cambio que hizo Felipe González muchísimo, pero donde más trabajé y además, porque aparte del Congreso cubría la información política del Partido Popular 2 años antes que Aznar llegara en 1996 a la presidencia. Entonces ese tiempo fue muy interesante porque tuve la oportunidad de viajar por todo el mundo y de cubrir esos momentos de cambio que era, después de tantos años de gobierno socialista, que llegara José María Aznar. Supongo que tendrás anécdotas cientos y cientos, ¿no? Hombre, muchísima. Mira, ya hablando de eso, te voy a contar una histórica, Atentos la cámara, porque en un viaje que hicimos a Tel Aviv y a Jerusalén y a Palestina, con Aznar, 2 meses antes que fuera presidente de gobierno, los periodistas por nuestra cuenta nos fuimos a cenar a un restaurante. Y en el restaurante, así desconocido, era un restaurante normal, y había
de estas cartas como tiene el niño para libros de firmas, ¿no? de los que quieran firmar. Y yo cogí y puse Bierzo, provincia. Bueno, ahí quedó, yo lo firmé. Y bueno, al día siguiente, antes de volver para Madrid, nos convocó a una rueda de prensa Aznar, y no sé quién hizo una pregunta, pero de repente él dice, ¿sabéis una cosa? Me pasó una cosa curiosísima. Ayer fui a cenar a un restaurante y de repente voy a firmar en el libro y veo Bierzo, provincia. Pero ¿quién habrá sido?, dijo él. ¿Quién habrá sido esa persona? Y dijo, no sé si algún calificativo así, pero bueno, suave, pero como diciendo, ¿a quién se le ocurre poner esto cuando fui yo el que impulsó la ley de comarcalización, ¿no?, del Bierzo? Y todas las miradas de toda la sala se dirigieron a mí, porque saben que el Bierzo siempre lo llevo presente allá donde voy, de alguna manera. Y luego me imagino que acabaría sabiéndolo, ¿no? Porque... Ah, no, en ese momento ya todos ya se rieron, ya me miraron, y ya Aznar ya me miró y ya me dio por imposible, dice, el de siempre con el Bierzo. Claro, porque además él fue presidente de la Junta de Castilla y León y este territorio lo conoce, lógicamente. Claro. Y bueno, ya después, pues bueno, ya empezó otra época que también estuve en la Moncloa cubriendo la información. ¿Y cómo es trabajar en la Moncloa? Porque lo vemos ahora, todos los informativos conectan con la Moncloa. ¿Cómo es la Moncloa? Pues nada, pues la Moncloa, como todos los sitios, sinceramente, te llaman para las ruedas de prensa, más o menos como ahora. Ruedas de prensa de consejos de ministros o visitas presidenciales, pero bueno, la Moncloa, pues nada, no hay, quitando el palacio y esos jardines tan grandes y eso, que siempre afecta en cierta manera a todos los presidentes, ¿no? Porque todos dicen que no van a estar ahí encerrados y que van a tener una vida más exterior, al final todos caen en eso te iba a preguntar. Claro, es verdad que aísla la Moncloa. Claro, aísla, pero vamos, lo único que pueden hacer es cambiar la pintura de color y poner unos nuevos muebles, pero en general impone. Y a lo largo de toda tu vida has conocido, me imagino, a personajes que nosotros vemos a través de las cámaras o con los focos. Y Pues ¿hay mira, alguno que te haya impresionado? Hombre, Yasser Arafat me impresionó, sí. Un personaje humilde, una persona, parecía imposible que siendo un personaje histórico, cuando lo fuimos a visitar en una casa normal, me pareció más bien modesta. Y bueno, claro, había cierta pobreza ya en Palestina, había por lo menos en esa época, pero sí me impresionó su carácter. ¿Y alguien más? ¿Habrás conocido a tanta gente? Bueno, pero no tanta, pero bueno, algunos más. Supongo que cuando uno hace información parlamentaria lo importante es lo que no se cuenta, ¿no? Es verdad que estamos hablando de hacer periodismo hace unos años, que ha cambiado mucho, ¿no? Porque ahora lo que prima sobre todo es la inmediatez, la rapidez, ¿no? Esa última hora inmediata, y en tu época primaba más el reposo, la actualidad reflexionada, digamos. Ahora hay menos espacio para la reflexión y más para la inmediatez. Supongo que en esa época el contacto con el político era mucho más estrecho, había una cercanía y uno tenía que trabajarse a su fuente, ¿no? Que es como decimos en el argot. Por supuesto que, por lo menos en Radio Nacional, en Radio Televisión Española, te exigían mucho contrastar toda la información. No podías contar lo que te decían de repente un político y soltarla por ser el primero. No era ser el primero, ser el mejor. Ahora, como dices tú, Silvia, es así. Y después la cercanía de los políticos. Yo te digo, yo cuando entré en el Congreso, entré por la puerta y vi una mesa redonda con un montón de periódicos y había unas 12 personas sentadas alrededor, que era la sala de prensa, es decir, que había 12 periodistas solamente en el Congreso. Y esa sala de prensa, donde nos reuníamos y leíamos los periódicos, era visitada por casi todos los políticos. Se acercaban ellos allí a hablar con nosotros y a leer el periódico, a comentar las cosas. Los off the record se respetaban muchísimo,
ahora ya es imposible, ahora ya eso pasó a la historia. Y entonces había un ambiente de, digamos, de cierta complicidad entre los políticos y los periodistas. Ahora es imposible, en el Congreso estuve hace poco, eso es imposible. El número de medios de comunicación, vamos, supera, ya es imposible la comunicación y después también, por supuesto, digamos, la competencia que hay entre unos y otros. ¿Y cambia la forma de trabajar en un Parlamento a medida que cambia el presidente o cambia el partido mayoritario o no? ¿O vosotros o el periodista no lo nota? Bueno, siempre se nota porque digamos que todos los medios tienen un poder detrás, ¿no? No nos vamos a engañar, ¿no? Todos tienen cierta tendencia, eso es evidente. Hombre, notar mucho no se nota, pero sí hay cambios, por ejemplo, si hablamos de Radio Televisión Española, siempre hay cambios de equipos. Cada vez que llega un nuevo presidente o un nuevo partido, pues pone a personas de su confianza. ¿Qué quiere decir eso? Que cambian normalmente todos los profesionales, no todos, entre comillas, algunos, sobre todo los puestos directivos. O sea que hay presiones, porque siempre se habla de esa relación que hay entre el poder político y el poder informativo, entre la información. Siempre se dice que la información es el cuarto poder, realmente ese poder existe. Lógicamente en Madrid, en un lugar como el Congreso, se notará mucho más. Presiones hay siempre, no nos engañemos. ¿Para qué vamos a decir que no? En todas las empresas. Bueno, a pesar de todo, te llevaste el premio Luis Carandel. Sí. Que te entregó un jovencísimo príncipe Felipe todavía. Exactamente. Y doña Leticia. Doña Leticia. Y lo curioso de todo es que el premio que me concedieron fue unánime por todos los grupos parlamentarios. Estábamos hablando de los vascos, de los catalanes, todos se pusieron de acuerdo, y también con el apoyo de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Todos se pusieron de acuerdo y no hubo ningún voto en contra ni abstención para darme el premio. Eso no lo digo por vanagloriarme, sino porque me siento muy orgulloso de que me quisieran tanto como me quieren en el Bierzo. Siendo periodista no es fácil concitar el apoyo unánime. No. De hecho, Iñaki Anasagasti, que ahora lo estoy viendo bastante, que está como siempre, que lo he visto en algún programa, me dijo: muchas gracias por todas las crónicas que enviaste al País Vasco sobre el PNV. Por supuesto, cuando se hacía referencia al Bierzo, Radio Nacional tenía mi crónica al momento. Vamos, solamente que oía la palabra Bierzo, o un diputado, o cualquier diputado o senador que fuera del Bierzo, me daba lo mismo del partido. Yo ya me presentaba y le decía: cuando presentes una pregunta sobre nuestra tierra, me lo comunicas y la enviamos. Pues de todos los partidos. Eso los de local los recibimos con los brazos abiertos. Hombre, ya lo sé, claro que me lo agradecían un montón en Radio Nacional. Bueno, ¿y cómo viste al príncipe Felipe, a doña Leticia? ¿Pudiste charlar con ellos? ¿Qué puedes decir de ellos? Porque ahora mismo la situación ha cambiado muchísimo. Ya, pues yo te puedo decir que encantadores. Conmigo he hablado 2 veces con ellos, la verdad, gente muy próxima, afectiva, preocupada por las cosas personales de uno. La verdad es que me cayeron gratamente. ¿Y les ves preparados para el puesto que tenían que... ¿Les viste preparados para el puesto que tenían que desempeñar? No, por supuesto que los vi preparados. Otra cosa es lo que está cayendo ahora, que eso es otra película, pero en esos momentos sí, por supuesto. Y de hecho te cuento otra anécdota. En la comida del premio Luis Carandel a doña Leticia, se me volcó un vasito de vino y fue a darle en el bolso que tenía. Y dice la reina: no pasa nada, si es normal, si lo compré en no sé dónde, no tiene mucho valor. Pero yo vi que lo recogía y le pasaba el pañuelito, la servilleta, lo limpiaba, así que me imagino que sería un bolso, pero bueno, un bolso de una buena firma. De una buena firma, me imagino, pero bueno, son anécdotas. No sé si aprovechaste para hablarles del Bierzo también a los Reyes. Hombre, por supuesto, ¿no? De hecho, en el discurso que di, pues lo mencioné, por supuesto. Porque mencioné cómo empecé. Yo empecé aquí con una revista que se llamaba Difusión, la primera revista de propaganda y gratuita que ha existido en el Bierzo, la primera. Se llamaba Difusión, en 1981. Y me imagino que por ser gratuita
Duró no poco prosperó. porque costaba mucho de aquella, los bares y eran reacios a la publicidad, porque vivíamos de la publicidad, ¿no? De que se anunciara el Pub London o el apeadero en la Plaza de la Encina, etcétera. Entonces, pero la publicidad no se veía como que te iba a traer clientes, sino se veía más como que te hacían un favor porque eras amigo del apeadero y decía, hombre, Toño, toma, venga, por supuesto, pero no se veía como un poder fuerte como está siendo ahora. Y durante tantos años en el centro neurálgico de lo que ocurre políticamente en el país, en el Parlamento, iba a decir qué tren viste perder a la comarca del Bierzo, pero precisamente uno de ellos me imagino que serán las conexiones ferroviarias. Hombre, por supuesto, eso es la base, el AVE. El AVE ha sido, vamos, yo ya lo he dicho en algún medio, que en vez de hacer Ciudén y apostar, si se hubiera hecho el AVE, otra cosa hubiera pasado, por lo menos más beneficio para el Bierzo, por supuesto. El AVE es fundamental actualmente. De hecho, ahora Leo Harlem, que ha pasado unos días en el Bierzo, destacaba ese aspecto. Decía que él no tiene coche, ni coche, ni teléfono móvil, ni nada. Es un personaje muy peculiar y una buena persona y un cómico, para mí, el mejor. Y decía que, claro, él sin coche, ¿cómo venía al Bierzo? Tiene que ir a León, de León esperar, ¿sabes? Sin el AVE, perdón. Bueno, sin coche y viniendo en tren, que tiene que venir aquí. Y dice, y sin embargo, León y Valladolid están llenos los fines de semana. Y además tú has visto en primera persona en el Parlamento despedir la minería, ¿no? Porque las decisiones que se tomaban en Madrid, que parece que están muy lejos, pero realmente luego afectaban en los territorios. ¿Te ha dado pena? Por supuesto, crónica de una muerte anunciada, ¿no? Desde poco a poco, hasta el día de hoy, a ver a qué va a pasar con el Bierzo. Complicado lo tenemos, sí, complicado. ¿Y qué le podíamos, no sé, pedir a la clase política? Que cambie el discurso, que cambie la forma de actuar. No, y que piense en el Bierzo, que invierta aquí, que nos dé posibilidades de futuro. Es lo que tienen que hacer, nada más. Porque si no aquí, como estamos, no sé, porque hablamos de agricultura, turismo, en fin, y de nada más. Empresas que se acerquen, y eso tiene que ser desde los gobiernos. Hablabas de Leo Harlem, ¿a quién personaje curioso o más curioso le has ofrecido vino del Bierzo, botillo del Bierzo? Ah, bueno, yo he llevado hasta los pimientos del Bierzo y el orujo. Pues mira, llevaba los pimientos en un viaje a Cuba y digo, aquí traigo un poquitito de orujo, ¿quiere alguien? Al grupo de periodistas, y ya se levantó uno. Pues yo también tengo, era Manuel Ovalle, que también lo conoceréis, reportero de televisión, el más longevo de la historia de televisión española y quizás de España, detrás de la cámara, y Manuel Ovalle, y ahí nació una buena amistad entre él y yo, los dos con una botella de orujo a Cuba. ¿Y nos Ahí conocíais? nos ves. Y no nos conocíamos, nos conocimos en ese viaje, y después con un bote de pimientos en Sao Paulo, llegamos allí y de repente también una periodista decía que no la conocía, dice, uy, pues traes pimientos, pues tengo un familiar que es del Bierzo y vive aquí en Sao Paulo. Le digo yo, dile que venga, que aquí tiene este bote de pimientos para esa persona. Qué emoción, lloraba cuando le di el bote de pimientos del Bierzo. Es que es difícil de entender si uno no es berciano, ¿no? Pero si lo es que es así. No, no somos así, pero un berciano llora delante de un bote de pimientos del Bierzo. Claro, pero no creas que solo soy yo, es un sentimiento que tenemos en general todos los bercianos que salimos fuera, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo estudié en un piso en Madrid, que éramos uno de Santander, otro de Zaragoza, otro de no sé qué, y se asombraban ellos mismos de que los bercianos que unidos estábamos, que ellos no tenían esa unidad. Ah, eres del Bierzo, pues venga a casa a dormir, quédate aquí, y sin embargo ellos no tenían ese concepto que tenemos de solidaridad y de amistad o cuando estamos fuera, ¿eh? Otra cosa es aquí. Eres un viejo rockero. Por supuesto. Viejo rockero de la información, eres un viejo rockero y de la música también. De la música también, efectivamente. ¿Naciste en la calle, en la Plaza Fernando Miranda? Sí, claro. Antiguamente llamada Comandante Manso. Ahí es mi barrio, donde me crié, donde jugué, donde
Viví, esa es mi zona, claro, ahora antes teníamos allí una selva, que le llamábamos la selva, de hecho le llamábamos el barrio La Selva, por el espacio que teníamos de árboles al lado de la estación de ferrocarril. ¿Has vivido la vida que has querido? Yo creo que sí, que he vivido muy bien, estoy muy contento y feliz, y ahora haciendo lo que me gusta también de verdad. Que es conocer el Bierzo. No, conocer ya lo conozco, Silvia, de arriba abajo. Andando por todas las crestas de las montañas, por todos los pueblos, nada de coche, yo me lo he hecho pateando y con mi mochila, durmiendo donde cuadraba, sin tienda ni nada, y así he recorrido toda mi vida todos los pueblos. Cuando tenía vacaciones, 15 días eran solamente para recorrer con mi mochila el Bierzo. De hecho, tú has hecho autostop, ¿no? Y bueno, autostop de aquella, bueno, te puedo decir que hice la vuelta a Europa en autostop. Así que salí de Ponferrada un día, llegué a Turquía, a Estambul, de Estambul fui a Oslo y de Oslo a Ponferrada. En 2 meses me recorrí todo Europa en autostop, y yo solo. Ahora casi tiempos, no se podría hacer, ¿no? Porque... Bueno, no llegas ni a San Miguel de las Dueñas, ya puedes estar todo el día ahí, excepto el otro día que iba para San Miguel de las Dueñas y ahí en el Alto había una monja haciendo autostop. Me imagino que a ella le pararían, pero vamos, no ves a nadie ya haciendo, pero ver a una monja menos, como la vi hace unos meses. Bueno, esas prejubilaciones de la etapa, yo creo que era Zapatero, ¿no? Cuando se prejubila un capital muy importante humano del ente público, tanto de radio y televisión como, bueno, de la radio y de la tele. Ajá. Y desde entonces, ¿se has prejubilado, disfrutando de la vida? Ah, sí, sí, bueno, pasaron unos años más y tal, pero sí, estoy disfrutando de la vida. Tú lo has dicho, haciendo lo que quiero, que es buscando información más etnográfica, no de historia del Bierzo, cosas que nos transmiten la gente del campo, de la música. Me encanta todo lo relacionado con la música, con la gastronomía, con los lugares emblemáticos del Bierzo, todo eso es mi pasión, y bueno, estoy ahí haciendo pequeñas cosillas. Amante de la radio, me imagino. Por supuesto, no vamos a olvidar y no sé dónde si trabajé. Estás escuchando la radio y oyes alguna crónica y dices, pues así no. Sí, pues así no, pues claro, alguna que otra, tienes razón, pero bueno. ¿Te interesa la información política o viviste demasiada? No, yo ya he desconectado bastante. A lo mejor los últimos, al irme sí estuve vinculado, pero ahora ya me parece ya no me atrae nada. Ya no me atrae nada. En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Pues algo así me ha pasado a mí. Pues que sigas disfrutando del Bierzo y nosotros de tus conocimientos, tus anécdotas y tu pasión por la comarca. A mí me ha encantado la entrevista porque podíamos, bueno, pero claro, a lo mejor soy un poco pesado, pero historias, anécdotas, tendríamos para varios programas, sin duda. Y de muchos temas, y del Bierzo, más aún.